Ya se inició la grabación, entonces otra vez, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla, permítanme un instante. Listo. Por favor, si me pueden confirmar la visualización de la diapositiva. Muy buenas noches, muy bien. Sí, listo, gracias, Yoldrin, ¿no? Yeldrin, ¿no? Ok, gracias. Ok, listo. Daremos inicio entonces a la sesión del día de hoy, permítanme. Muy buenas noches con todos, gracias por su participación y daremos inicio a la misma, ¿no? El tiempo es corto, el tiempo nos va a ganar, así que, bueno, no, que no nos ganen esta oportunidad. Bienvenidos al curso de Administración de Operaciones Logística, perdón, gracias a GCAP. Estamos reunidos en esta oportunidad, yo los voy a acompañar. Mi nombre es Enrique Rivera Angulo y mi intención es que ustedes puedan identificar, ¿no? Cuáles son esos aspectos más resaltantes de la administración de operaciones logísticas. Básicamente, yo soy licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Administración del Turismo y con una experiencia vasta en el tema académico, así como en el sector alimentos y bebidas. He tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar en restaurantes, en una concesionaria de alimentos, en organizaciones comerciales bastante, y eso de alguna manera me da el soporte como para poder interactuar de este tema tan simpático que es pues la logística, ¿no? Nosotros vamos a estar reunidos entonces en 5 sesiones, hoy día domingo 7, de ahí el 10, el 12, el 14 y el 17 de septiembre. Vamos a dar nuestro inicio, obviamente, desde las 9:10 hasta las 10:10 de la noche. Este es el horario que la institución nos ha determinado. Entonces, con mi presentación, empezamos ya a analizar el tema del curso. Hoy día es nuestra primera sesión. En ella vamos a conocer un poquito más acerca de la administración de operaciones logísticas. En la segunda sesión vamos a hablar acerca del planeamiento y gestión de la demanda. Luego, en la tercera sesión, vamos a hablar de operaciones logísticas y gestión del transporte y distribución. En la cuarta sesión hablaremos de la innovación y tecnología en la gestión logística. Y en la última sesión hablaremos acerca de la sostenibilidad, riesgos y tendencias futuras, ¿no? Del desarrollo de la logística en nuestro entorno. Nuestra idea es que ustedes se familiaricen con estos aspectos, o no solamente de antaño, ¿no? Es decir, de cómo ha ido cambiando la logística, sino que ahora analicemos cómo es que la tecnología ha desarrollado más aún nuestras actividades logísticas. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos. Aquí aparecen obviamente los temas que vamos a ir desarrollando también. Y si se percatan, esa imagen, por ejemplo, ha sido creada por inteligencia artificial, ¿no? Que también ahora tiene parte de actividades dentro de la logística, ¿no? Y en la sesión respectiva vamos a ir conociendo, ¿no? Qué herramientas qué herramientas de inteligencia artificial podemos utilizar en logística, ¿no? Hay una sesión específicamente donde vamos a hablar de ello, ¿no? Listo. Entonces, entramos a la primera sesión que es introducción y fundamentos de la administración de operaciones logísticas. Partimos con este artículo, ¿no? ¿En qué etapa logística se encuentra mi empresa? ¿En qué etapa logística me encuentro yo como organización, ¿no? Y en la mayoría de fuentes de información que podemos consultar, encontramos que existe pues la logística 1.0, la logística 2.0, la logística 3.0 y la logística 4.0. Y es más, ya hay algunos artículos científicos que están hablando acerca de la logística 5.0. ¿En qué consiste esta evolución, estos cambios, estos mejoramientos? Eso es lo que vamos a ir viendo rápidamente. ¿Okay? Entonces, hablamos, ¿no? De primera instancia, familiarizarnos con la evolución de la función logística en un entorno global. Recordemos que antiguamente no teníamos la posibilidad de familiarizarnos todos, ¿no? En un entorno global, ¿no? La globalización entra ya a partir de los años 80, 90, y recién es cuando comenzamos, perdón, a partir de los 90, ¿no? Y es cuando recién comenzamos a analizar
organizaciones de otras latitudes, ya, y que vienen con mayor fuerza, ¿no? Gracias a las franquicias, por ejemplo, ¿no? Que ya con mayor fuerza ingresan a distintos mercados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo es que la logística apoya ahí, ¿no? Entonces, no sabemos en qué etapa nos encontramos, vamos a ir identificando características de cada una de estas etapas y ahí vamos a ver si realmente nos encontramos en ese proceso de evolución y en qué etapa es ese proceso. Pero es importante tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Que dice, el mundo busca rentabilidad, las empresas como meta tienen pues la condición de conseguir dinero, ¿no? La meta de una empresa es hacer dinero. Y para hacer dinero, básicamente necesita de ciertos elementos, ¿no? Vinculados a la logística. De primera instancia, ni vuelta que dar. Para hacer dinero necesitas dinero. ¿Quieres obtener más dinero? Debes de tener dinero que lo vas a tener que invertir. Entonces, en logística, ¿en qué lo vas a invertir? Posiblemente en insumos, posiblemente en equipamiento, ¿no? Para la conservación de artículos, de productos, ¿no? Capaz necesito una cadena de frío, es decir, equipamiento que me mantenga en distintas temperaturas de refrigeración o de congelación para poder proteger esos artículos de la temperatura del medio ambiente, ¿no? O para lograr que su periodo de vida se prolongue un poco más o se mantenga en las condiciones más adecuadas y no perder ese dinero. Por tanto, también el tiempo es vital, ¿no? Es más, en la actualidad quizás es una de las variables que está jugando un rol muy importante en la logística, porque el consumidor está eligiendo a la alternativa que le proporcione un producto o un servicio de la manera más inmediata, más pronta, en el menor tiempo posible. Por eso, inclusive, muchas organizaciones ahora se están dirigiendo en esa variable, en ese momento, ¿no? De reducir tiempos en todo lo que puedan, ¿no? Con la intención de captar mayor cantidad de consumidores o de clientes, ¿ya? Para poder así introducirse también a nuevos mercados, ¿no? Vital y obviamente no tan, sin dejar de lado los aspectos anteriores, también es necesario considerar que la cantidad de elementos, por ejemplo, ¿no? Que podemos custodiar, que podemos trasladar o que podemos pagar es vital para poder lograr que nuestra organización tenga un crecimiento en el mercado, ¿no? Existen metodologías, existen técnicas, por ejemplo, para el manejo de la gestión en almacenes, ¿no? Eh, hay en algún momento ya del tiempo se buscó en la medida de lo posible mantener menor cantidad de productos en el almacén con la intención de no tener dinero aguantado, ¿no? Para darle un término. Entonces se habla de esta herramienta que se llama justo a tiempo, ¿no? Entonces, menor cantidad de productos en el almacén, mayor disponibilidad de dinero para otras actividades, ¿no? Pero obviamente no todas las organizaciones tienen esa particularidad, ¿no? En otros casos, en otras realidades, en otros mercados, es muy importante manejar una cantidad determinada de productos para satisfacer los mercados, ¿no? O en todo caso, una cantidad de productos ya que no rompan ese rol productivo, ese ciclo productivo que tiene la empresa, ¿no? Evitar esos quiebres de stock. Por lo tanto, aparece ese muy popular stock de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que es una cantidad que se va a mantener de un producto eh, en una cuantía definida, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo llegar a obtener esa cuantía? Existen pues metodologías, ¿no? Hasta inclusive ya aspectos subjetivos, ¿no? De las personas que trabajan en esta área y en un sector determinado, ¿no? Porque cada uno tiene pues un ritmo de trabajo distinto. Y bueno, la calidad, que es otro aspecto también vital, que es un aspecto muy importante, ¿no? Si hablamos de la calidad, estamos hablando de que si nosotros queremos lograr la atención de un consumidor en particular, quizás este es un factor también fundamental, la calidad, que a veces riñe bastante con el tema de la cantidad, ¿no?
porque hay algunas personas que opinan, ¿no? Si compramos mucho, entonces es muy probable que también nuestro margen de no calidad se incremente, ¿no? Pero si hacemos un proceso muy, muy bueno, si trabajamos con proveedores homologados, por ejemplo, entonces ese nivel de calidad se mantiene o se incrementa, ¿no? Entonces ahí participan otros procesos más, ¿no? Por lo tanto, jugando con estos cuatro elementos, es muy probable que nosotros tengamos ya en el mediano y en el largo plazo una rentabilidad que busca la organización. Por tanto, si hablamos de la logística punto uno, o logística 1.0, mejor dicho, estaríamos hablando de primera instancia de un proceso de, no tanto de aparición, ¿no? Porque muchos autores también hablan acerca de que el, la logística nace con la persona, ¿no? Nace con el humano, ¿no? Cuando el humano aparece, tiene que satisfacer sus necesidades, básicamente de alimentación, de abrigo, ¿no? De protección, ¿no? Entonces la logística lo acompaña ahí, ¿no? Pero como tal no se desarrolla, no es parte de, como tal. Poco a poco está ido ya, qué sé yo, aportando elementos que lo han ido ya apoyando, ¿no? En su desarrollo como tal, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablamos de las máquinas de vapor, cuando ya comienza a considerarse el manejo de equipamiento para eh, generar una producción mucho más completa, ¿no? Y lograr también reducir costos, porque fue parte de la propuesta, ¿no? Cuando ya se empieza ya a dar inicios, ¿no? De lo que resulta ser la logística, ¿no? Entonces aparecen, por ejemplo, ¿no? Las máquinas, ¿no? Y por supuesto también ya una visión más holística, ¿no? No solamente para satisfacer un mercado local, sino un mercado internacional incluso, ¿no? Eso es parte de lo que pasa con la logística 1.0. Dice en la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolló la máquina a vapor, lo que constituyó el inicio del cambio de la producción. Entonces, esta producción de ser bastante considerada como manual, entonces comienza a convertirse en mecanizada, ¿no? Entonces, las máquinas a vapor no solamente comenzaron a movilizar personas vía terrestre, sino también se, se orientaron pues también por el mar, ¿no? Entonces, muchas máquinas a vapor movían bastantes barcos, ¿no? Y al mover esos barcos, entonces se generaba no solamente el traslado de personas, sino también el traslado de mercancías, ¿no? O mercaderías. Y eso ayuda pues a que haya un dinamismo, ¿no? De ida y vuelta. Entonces yo llevo mercadería y traigo mercadería de otro lugar, ¿no? Y dinamizo el mercado, ¿no? Y comienzo ya a desarrollar una industria, ¿no? Comienzo a desarrollar ya una serie de actividades propias de ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se va a construir un ferrocarril por determinada zona, entonces necesito personas, ¿no? Para que trabajen ciertas tareas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Hacer las líneas del ferrocarril, pero también necesito un ferrocarril que vaya avanzando llevando el equipamiento, llevando todo lo necesario para poder lograr avanzar con la misma vía, ¿no? Entonces ya se está hablando de movimientos, ¿no? De productos y de personas, ¿no? Artículos y de personas, ¿no? Dice que para ese entonces las cadenas de suministro eran netamente locales, ¿no? Por lo que también los medios de transporte no eran tan, tan diversos como los que tenemos en la actualidad, y también que muchas organizaciones no tenían la posibilidad de producir tanto, ¿no? Como para satisfacer otros mercados. Y era mucho más conveniente satisfacer los mercados locales con
los recursos que mantenían, ¿no? En algunos casos era mucho más rápido, en otros un poquito más lento, ¿no? Entonces, las empresas se abastecían con productos cercanos, ¿no? De todas maneras. Las redes de comercio internacional eran casi inexistentes, o sea, no se daban gran abasto en todos los rubros, ¿no? Pero sí algunos se mantenían, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tejidos, de los hilados, de las prendas de vestir, las telas, eso sí se mantenía, pero no era tan desarrollado, ¿no? En todo caso. Pero poco a poco ya algunos sectores comenzaron ya a ver esta alternativa y no solamente por la comercialización, sino también por la industrialización, como les decía, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay que comprar unas naves más grandes, por ejemplo, ¿no? Para que vayan a otros mercados mucho más grandes, ¿no? Ahí es cuando comienza a verse ya otros aspectos más. Entonces se construyen las redes de transporte férreo, además el almacén requería de movimiento de producto por producto, junto con la mano de obra barata, ¿no? Y con poca preparación, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho a que las personas tengan también una fuente de trabajo y, ¿por qué no?, tener la posibilidad de una mejor calidad de vida, ¿no? A esta etapa, ¿sí? De la historia empresarial denominada, era la denominación era de la revolución industrial o la logística 1.0. Entonces, como tal, se la conoció, ¿no? Con estos avances, ¿no? Como tal, ya organizado ya la labor logística, ya se hacía un control de los productos que salían, de los productos que llegaban, ¿no? Ya había una supervisión del caso, ¿no? Antiguamente, antes de ello, no era tanto así, ¿no? Simplemente eran controles muy reducidos, y por supuesto no era de tal magnitud como la que ahora, pues, a partir de esta temporada se comienza a presentar, ¿no? Y de ahí surge ya la logística 2.0, ¿no? Aquí ya la cosa comienza ya a evolucionar, en otras palabras, ¿no? Entonces surge ya el tema de la producción en mayor cuantía, porque ya se ha ido avanzando, ¿no? En el camino del transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces ya en Estados Unidos ya había bastantes líneas férreas por donde podían cruzar tranquilamente los trenes, ¿no? Entonces ya se podría trasladar productos en grandes cantidades, inclusive, ¿no? También aparece, pues, ¿no? En esta temporada ya las propuestas de nuevas formas de cómo realizar los procesos productivos, ¿no? Recuerdan ustedes, muy popularmente el papel que tiene el señor Henry Ford para cambiar los procesos productivos, ¿no? Entonces él comienza ya a idear una manera distinta de cómo producir, ¿no? Entonces, mientras que antes se producía producto por producto, entonces acá podemos producir bastantes productos paralelamente, ¿no? Fue su propuesta, ¿no? También dice, se permitieron el mayor uso de materias primas como el acero, el cobre y el aluminio. Esto permite también el crecimiento de la construcción, ¿no? Y la necesidad, pues, del acero, sobre todo para la construcción, inclusive para hacer edificios, para hacer puentes, ¿no? Para desarrollar más vías, inclusive, ¿no? El cobre ya comienza a considerarse elemento fundamental para la conducción, ¿no? Y el aluminio, un elemento ligero, ¿no? También de apoyo para la construcción. Y por qué no, ¿no? Para artículos de casa, ¿no? Entonces, es muy reconocido aquí ya el hecho del desarrollo de la electricidad. Entonces, imagínense, ¿no? Una ciudad que nunca tuvo electricidad, a empezar a tener, entonces la gente cambia de gustos, de preferencias, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? De costumbres. Y eso, pues, lleva a que tenga la posibilidad, inclusive ya, de dedicarse a estas tareas, ¿no? De logística, ¿no? Mucho eh, más tecnificadas, ¿no? Porque ya estamos hablando de movimientos de productos con un alto valor, ¿no?
sobre todo para los propietarios de las grandes empresas, ¿no? Entonces, se introduce la electricidad y el petróleo, ¿no? Que se traslada, que se trae pues de distintas latitudes, ¿no? Y se va descubriendo pues, también en determinadas zonas, ¿no? Esto pues parte de los principios del siglo XX, ¿no? Conlleva inclusive, ¿no? Dice, la logística durante la Segunda Guerra Mundial logra mayor reducción de tiempos de transporte y la masificación de sistemas estandarizados de almacenaje. Entonces ya entra a tallar, ya miren, la logística como un nombre, porque muchas personas aducen de que el término proviene pues del aspecto bélico, ¿no? De las guerras, ¿no? Entonces muchos dicen, ¿no? Como tal se conoce con las guerras, ¿no? Es probable, ¿no? No hay un escrito que nos diga de dónde nace o quién es el autor de la denominación, no lo existe. Sí hay propuestas, pero no hay investigaciones tan de confianza como para que nos digan si esto ha sido así, o sea, ¿no? Por el momento todavía no se identificó ahí, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que con las guerras también se va estandarizando ciertos procesos, ¿no? Obviamente para mover, ¿no? Para trasladar los pertrechos de guerra, para trasladar alimentos, ¿no? Y inclusive para trasladar a los soldados, ¿no? Inclusive ya las grandes corporaciones comienzan a ver ya la forma de cómo perfeccionar su aspecto o logístico específicamente en el manejo del almacén, ¿no? Y si se va a trasladar productos en grandes cantidades, si se va a trasladar vía alternativas, entonces aparecen los contenedores, sobre todo para el transporte marítimo, ¿no? Y el transporte férreo. Aparece también la aviación comercial con el crecimiento del comercio internacional, entonces ya tiene más asidero el hecho de el comercio internacional, dado que el avión, la aparición del avión nos permite a nosotros poder llegar a distintos lugares en menor tiempo, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y también trasladar mercancías, ¿no? O mercaderías, ¿no? Entonces ya se comienza en esta etapa a hablar acerca de las cadenas de suministros, ¿no? Entonces ya se tiene una idea de cómo trabajar, de cómo interactuar pues, a proveedores, a las organizaciones, a intermediarios y también la participación del consumidor final, ¿no? Luego ya a partir del 69, ya con la aparición de los primeros ordenadores, de las primeras computadoras, ¿no? Que estas, miren cómo salen, ¿no? De las guerras, ¿no? De lo que se utilizaba en las guerras, entonces esa tecnología ya se utiliza ya en, la, en el entorno comercial, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta de planeamiento que se llama el PER-CPM, que es una herramienta que se creó, ¿no? Como parte de un planeamiento operativo para la construcción de un cohete Polaris, ¿no? Y gracias a esa herramienta se puede programar proyectos, ¿no? Sobre todo en el manejo de tiempos y recursos, ¿no? Estados Unidos avanzó bastante en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces aparecen las primeras computadoras y eso también dinamizó el hecho del trabajo, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, ya aparece ya el Internet, la electrónica digital, la producción autónoma inclusive, ¿no? Ya los procesos electromecánicos se comienzan a multiplicar, ¿no? Entonces, es ya una evolución que se alcanza, ¿no? Y esto lleva, ¿no? A reducir costos, inclusive ya a la utilización ya de robots en la industria, ¿no? Hemos visto en videos como, por ejemplo, estos grandes almacenes de distribución
que traen productos de distintas latitudes, ¿no? Ya por su mismo movimiento, ¿no? de trabajo, ya utilizan robots para poder hacer el proceso de picking, ¿no? Inclusive para preparar o programar, mejor dicho, los envíos inclusive, ¿no? Entonces ya eh, comienza a desarrollarse la informática, ¿no? Bastante, ¿no? En ese sentido. Dice que para la cadena de suministros el aumento y el uso de ordenadores en las empresas, miren, porque no era común tener una computadora, pero ya cuando las empresas comienzan a tenerla, entonces le comienzan a sacar bastante provecho, ¿no? Sobre todo en la planificación y control de los procesos, ¿no? Entonces ya aparecen ya programas, ¿no? Específicamente como un CRM o con un ERP, RP1, RP2, ¿no? Entonces, todos estos programas mejoran inclusive el rendimiento de las operaciones, ¿no? Y el mejor uso del dinero en el caso, ¿no? En esta logística 3.0, entonces ya también se ve la manera de cómo poder incrementar el ingreso a los mercados de una manera mucho más organizada. Y es que ahí es donde comienzan a incrementarse los tratados de libre comercio, ¿no? Con los distintos países, ¿no? Y un tratado de libre comercio, bueno, se empieza, digamos, a establecer entre dos países el día de hoy, y este se finiquita en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio después de 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta que termine de perfeccionarse y por lo tanto, después de ese tratado, recién comienza ya a masificarse, ¿no? La industrialización o la comercialización en esos mercados, ¿no? Eso ayudó bastante también a que puedan multiplicarse los procesos comerciales, ¿no? Entre empresas, generando pues incrementando, ¿no? La importación como la exportación, ¿no? Ya en una cuarta revolución industrial, perdón, en una cuarta revolución, claro, ¿no? Ya con la cuarta revolución industrial, ¿no? Se genera la expansión del uso del Internet desde los 90, y eso nos trae, ¿no? Que vemos que ya existe en nuestro entorno, que son los vehículos no tripulados, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay vehículos como algunos Tesla, que no tienen un chofer, ¿no? Entonces ya eso es parte también del proceso, y no solamente vehículos, sino también unidades de transporte, ¿no? Que dentro de unos cuantos añitos vamos a ver, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Que van a ser manejados de primera instancia por robots, y después ya no van a tener la necesidad de utilizar un robot, ¿no? Ahora, con la aparición de la inteligencia artificial, entonces se abre un nuevo mercado, ¿no? Y por lo tanto genera pues una interconexión mucho más segura, permite que las organizaciones interactúen con las personas, ya no solamente los negocios son de empresa a empresa, sino ya directamente de empresa a, a persona, ¿no? Business to business, business commerce, con con el consumidor básicamente. Aparece la nanotecnología, aparece la, el Internet de las cosas. Entonces aparecen muchas herramientas que al final y al cabo permiten pues que la logística también vaya creciendo, ¿no? Las organizaciones van creciendo y necesitan pues un sistema robusto que les permita mantenerse abasteciendo, recibiendo insumos y entregando productos finales, en caso, ¿no? Al mercado.
En la década de los 2000 aparecen los primeros productos inteligentes que permiten la conexión móvil entre productos y personas, ¿no? Eso también ayuda bastante porque, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de conexión móvil, estamos hablando del uso de celulares y hay que traer y hay que movilizar esos celulares, por ejemplo, ¿no? En 2011 se introdujeron los robots inteligentes, los vehículos autónomos e información en la nube, todo ello buscando optimizar los procesos para lograr una eficiencia en la cadena de suministro. La digitalización de los procesos, el incremento de la información compartida que se requiere para el manejo comercial ad hoc, que busca obviamente masificar datos que se condensan en una big data, entonces logra satisfacer mucho mejor eh, las necesidades de la organización en sus procesos, ¿no? Inclusive el manejo de la transferencia de la información gracias al blockchain, ¿no? Que eso es parte de lo que estamos en este momento, ¿no? Pasando, estamos viviendo, ¿no? Y ahí surge lo que ya para algunos, como les decía, algunos autores hablan acerca de la aparición de la logística 5.0, que es la integración de todos los procesos de una cadena de suministros a través de elementos digitales, ¿no? Con reducción de desperdicios y la satisfacción permanente del cliente final. Entonces ya estamos hablando ya no solamente de procesos en la organización, sino estamos hablando también de lograr que ese elemento final en la cadena, que es el consumidor, tenga a plenitud lo que él busca, ¿no? Lo que él quiere. Por lo tanto, dice que la logística 5.0 rompe la barrera entre las personas y las máquinas, ¿no? Se centra en un uso extensivo de la inteligencia artificial, pero siempre al servicio de las personas, ¿no? Promoviendo la omnicanalidad, todo a la justa medida, ¿no? Por donde está el cliente, ¿no? La visibilidad y el modelo colaborativo, ¿ya? Gracias a los procesos, programas que se diseñan específicamente para la cadena de suministro. Esa es la evolución que ha ido teniendo la logística, ¿no? Y yo les decía al principio, ¿no? ¿En dónde nos encontramos nosotros? Bueno, la mayoría nos encontramos en este soporte, ¿no? En la mayoría de las organizaciones nos encontramos todavía en la logística 4.0, pero hay organizaciones que todavía se manejan con un orden más atrasadito, ¿no? Donde el manejo de su información no ha sido tan desarrollada, ¿no? Quizás porque su necesidad no les ha, o porque la necesidad todavía no ha sido latente, ¿no? Porque no se han ido desarrollando en mercados globales, ¿no? Pero ya las organizaciones están apuntando a estar o mantenerse aquí en esta 5.0. ¿Qué vendrá después? Eso es lo que vamos a ir nosotros identificando más adelante, ¿no? Y eso nos hace tener pues la representación, ¿no? De lo que resulta ser pues una diferencia entre la logística y la cadena de suministros, ¿no? O la administración o la gestión de la cadena de suministros. Siempre hemos dicho, ¿no? Que la logística como tal es una actividad que permite lograr que una organización tenga lo necesario para satisfacer un mercado en particular. Y la cadena de suministros es una condensación de elementos donde participan, por ejemplo, el proveedor, la organización, los elementos de intermediación y el consumidor final. Por lo tanto, para que una cadena de suministros sea eficiente, la función logística debe de ser, ¿no? Y la logística implica actividades puntuales, ¿no? De abastecimiento o aprovisionamiento, de almacenamiento y transporte. Entonces, la logística es parte
de la cadena de suministros, ¿no? Que se va utilizando en unión, ¿no? O para unir cada uno de sus eslabones que tiene la cadena, ¿no? ¿Y qué pasa si uno de estos eslabones no es el más conveniente? Entonces vamos a tener ahí problemas e inconvenientes. Me parece que alguien tiene una pregunta. José Matías, te escucho. O si puedes, le escribes también, ¿no? Ah, ya, sí, te escucho, José Matías. Te estamos escuchando. Mejor escríbelo, mejor escríbelo. Mientras tanto, Yadi, te escuchamos. Ahí está. Listo, ya nos habilitaron, ya nos habilitaron. Ah, José, este material, estas diapositivas, terminamos la sesión, yo las estoy enviando a la institución y la institución ya les proporciona a ustedes todo el material. Pierdan cuidado, todo lo van a tener, ¿no? No hay inconveniente, no se preocupen del caso. Listo. Ok. Sí, sí, no, todo este material es para ustedes, ¿no? Es material preparado para ustedes. Y está bien dosificado, está bien, bien bonito, está bien bonito, está bien preparadito. También querían hacer consultas. Listo. Ya, nos avisan simplemente para las consultas del caso. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Para unir un eslabón con otro, ¿ya? Dentro de una cadena de suministros, la logística se encarga de ello. Por lo tanto, es un elemento fundamental, ¿no? Y si alguno de esos eslabones no está a la altura, entonces es muy probable que afecte a toda la cadena, ¿no? Y hay un dicho muy popular que dice, ¿no? Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tenga. Entonces, si por ahí, por ejemplo, uno de los proveedores no entrega a tiempo los productos o no se le ha medido ese lead time, ese tiempo de entrega adecuadamente, y esto retrasa el proceso productivo, por lo tanto va a retrasar también el tema de la distribución y por tanto, última milla no va a llegar en el momento indicado al cliente final. Y eso nos va a afectar a la larga, ¿no? Porque el cliente no solamente nos entrega a nosotros dinero, ¿no? El cliente final no solamente nos entrega dinero, sino también nos entrega, ¿qué? Información. Y esa información va a estar asociada, ¿no? A un mal servicio que se le brinda. Entonces, simplemente dice, toda la empresa es mala, ¿no? Pero a veces no es de uno, sino es pues, de un intermediario, ¿no? Y es que ahí es donde entra pues el cuidado, ¿no? Que debemos de tener nosotros frente a todos los que participan en nuestra cadena. Listo. Entramos entonces ahora en la función de la administración de operaciones en una cadena de suministro. Esto es bien simpático, dice, ¿no? Si imaginamos que la cadena de suministros es como un sistema circulatorio de una empresa, y si la sangre no fluye bien, el cuerpo colapsa. Entonces la administración de operaciones es el corazón que bombea ese flujo de manera eficiente. Es una representación de lo que resulta ser tan trascendental, ¿no? Para una organización, la administración de operaciones, ¿no? Si nosotros no trabajamos eficientemente esto en una organización, entonces todo lo demás puede colapsar, en otras palabras, ¿no? Tiene un ritmo de trabajo, necesita recursos, necesita elementos para poder automáticamente cumplir con todo lo establecido, ¿no? Que es lo que se ha programado para el caso. Por lo tanto, es la disciplina que transforma los productos, los elementos,
lo que conocemos como insumos, ¿no? Materia prima, información, inclusive hasta la mano de obra, ¿no? Que necesita para el caso, ¿no? Que convierte todos estos elementos conjugados en productos o servicios, ya buscando, pues, satisfacer un mercado en particular, ¿no? En la cadena de suministros es el núcleo donde se crea el valor, donde se crea la organización. Porque a veces no hacemos un producto, sino hacemos un servicio, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber una área que genere esa identificación, ¿no? Por parte del cliente, es decir, excelente lo que me están dando, lo que estoy recibiendo, ¿no? Por lo tanto, dice que una función actual de una cadena de suministros es conectar eslabones de la cadena con tecnología, dice, ¿no? Hoy la administración de operaciones usa Internet de las cosas, utiliza Big Data, utiliza inteligencia artificial para integrar proveedores, productos y distribución, ¿no? Los sistemas de distribución. Gracias a que, ejemplo, ¿no? Si ¿cómo parte la función de la administración de operaciones? Se entiende que en una organización se va a producir lo que el mercado necesita, no lo que la organización está dispuesta a hacer. ¿Por qué digo esto, no? Porque si yo he encontrado una necesidad insatisfecha en el mercado, entonces yo la puedo satisfacer con un producto o con un servicio. Y a la par estudio en qué medida la voy a satisfacer. Y eso implicará definir, ¿no? Porque ya estamos hablando de pronósticos, ¿no? Pronósticos de demanda. Entonces, identificar ello y de esa forma, esa información, esa data, el área comercial se la proporciona al área de producción o al área de operaciones. Y esta área de operaciones, a razón de esa data, le solicita logística, que es lo que necesita para hacer lo que el área comercial le ha informado. Por tanto, siguiendo ese ciclo, entonces producción, pues, es quien define en qué tiempo, ¿no? La cantidad, ¿no? La calidad del producto, ¿no? Y las condiciones puntuales que requiere, pues, para la eficiencia en sus actividades. Por eso, muchos hablan de que por ahí parte el desarrollo, pues, de un producto, ¿no? Todo nace básicamente de lo que el mercado necesite, ¿no? Sí, hay una consulta que nos quieren hacer, perdón. ¿Hay una consultita? Sí, dígame, estoy para... Ok. Otro aspecto que también debemos de considerar, ¿no? Como una función actual de la administración de operaciones, ¿no? Que dice que debemos de optimizar la producción con flexibilidad. Sí, pues, ¿no? Si antes producíamos en masa, ahora nos tenemos que ir adaptando, ¿no? A las necesidades del mercado. Y cada vez los mercados van cambiando, ¿no? Entonces ya existe pues un detalle en particular, ¿no? Hay personas que antes iban a los centros comerciales y compraban prendas de vestir y encontraban pues de que su prenda de vestir había en todas las tallas y el mismo color. Entonces al principio compramos ello, ¿no? Después íbamos a una fiesta y había dos, tres personas que tenían la misma prenda de vestir, ¿no? Entonces eso ha llevado a que ya cambiemos, ¿no? Y que surjan las pequeñas marcas locales, ¿no? Que de alguna manera nos dan esa identificación, ¿no? Entonces eso también ha llevado a reevaluar, ¿no? Los procesos en las organizaciones. Dice, una fábrica de zapatos que produce modelos personalizados sin detener su línea, ¿no? Gracias a robots colaborativos, ¿no? Cobots, ¿no? Y obviamente la administración de operaciones ágil, ¿no? Claro que esto también implicará hacer pausas, hacer ajustes en los procesos, pero esto también va a llevar a que el cliente esté satisfecho porque está recibiendo algo que él buscaba, ¿no?
Otro aspecto que también debemos de considerar como una función actual de la administración de operaciones es gestionar inventarios de manera inteligente. Y esto ha llevado a que comencemos a preocuparnos un poquito más de lo que tenemos en stock. En una organización, en un almacén, hablamos del control de inventarios, ¿no? Pero ahora ya hablamos de un control de inventarios un poquito más detallado, ¿no? Tenemos herramientas como, por ejemplo, el CARDES, el DINCAR, tenemos la clasificación ABC, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudan a tener un mayor control de los productos, ¿no? Pero aún así a veces tenemos problemas. Pero también tenemos otras herramientas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, para armar el pedido, el picking, ahora surgen herramientas como el Picking Box, que nos va a permitir a nosotros poder tener lo más pronto posible, ¿no? El pedido y armarlo, poder satisfacer a más consumidores paralelamente, ¿no? Inclusive, ya vemos en algunos almacenes que quien hace el control de inventarios, ¿ya? O quien hace el inventario de una organización es un dron, ¿no? Que está escaneando, ¿no? Unas tarjetas, ¿no? Con código de barras, y en otros casos ya se está utilizando la tecnología RFID, ¿no? Con radiofrecuencia, ¿no? Así tipo GPS, ¿no? Para identificar dónde se encuentra el producto. Entonces ya se está viendo, pues, ese tipo de tecnología aplicada a nuestro entorno, ¿no? Y por supuesto, otro aspecto también vital es garantizar la calidad en tiempo real, ¿no? Ya, si hay cámaras en la actualidad, ¿no? Y escuchamos la publicidad que nos dicen, ¿no? Si detectamos que hay alguien que ha entrado a tu casa, podemos poner cero visibilidad, ¿no? Nos dicen, ¿no? Ladrón que no ve, no roba, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, y eso se da a través de cámaras, pues, ¿no? Entonces, ya hay unidades de producción que trabajan con cámaras, ¿no? Y que pueden automáticamente identificar, ¿no? La condición de un producto. Recuerden cuando hablamos de control de la calidad, el control se hace antes, durante y después de los procesos, ¿no? Entonces, de esa forma nos evita muchas veces o nos maneja, ¿no? Una condición de cero defectos, ¿no? Que es parte también de una herramienta de producción, ¿no? De unos tiempitos atrás, ¿no? La sostenibilidad y economía circular, que es otro aspecto que ahora ya se evalúa en la administración de operaciones, ¿no? Ya que se diseñan procesos que reducen el desperdicio, ¿no? Y promueven el reuso de los materiales, ¿no? Reciclado, ¿no? Con tecnologías que ahora están apareciendo, ¿no? Inclusive, ¿no? Campañas con logística inversa, inclusive, ¿no? O logística verde, ¿no? Que también ya eh, se está, se está multiplicando en nuestro entorno, ¿no? Y es un aspecto muy bueno porque de esa forma también se cuida el planeta, ¿no? El medio ambiente. ¿Por qué la administración de operaciones es crítica hoy? Porque estamos en un proceso de globalización, ¿no? Porque ahora es mucho más conveniente eh, para las personas, ¿no? Realizar una operación comercial directo, ¿no? Desde su casa muchas veces, ¿no? Y eso se da gracias a la globalización, ¿no? Entonces eso nos permite reducir tiempo, recursos inclusive, y hasta también agiliza procesos, ¿no? Y ni vuelta a quedar, todo esto se hace a través de los e-commerce, ¿no? De la comercialización, pues, por línea, ¿no? Por internet, ¿no? Ya sin la necesidad de ser un experto en comercio internacional, entonces ya muchas personas ya se dedican a esta tarea, ¿no? Hemos visto que se ha multiplicado estas organizaciones que importan productos y los comercializan, ¿no? En nuestro entorno, que ya estamos viendo también una saturación de estas organizaciones, ¿no? La disrupción es un elemento que ha venido después de la cuarentena con gran fuerza, ¿no? Donde hemos tenido que dejar paradigmas, ¿no?
y cambiar nuestros procesos, ¿no? Y adaptarnos a lo que se nos viene, ¿no? Y muchas veces de nuestras cenizas hemos salido, ¿no? Ya nos hemos vuelto resilientes al caso, ¿no? Y pongámonos, dice, en esta hora, ¿no? El cerebro y el fútbol en la cadena de suministros, ¿no? Imaginen la cadena de suministros como un equipo de fútbol, ¿no? La logística es el defensa que lleva el balón. El balón vendría a ser el producto final, ¿no? Obviamente, logística es uno de los jugadores que lleva hacia adelante, ¿no? La pelota, ¿no? Y quiere, pues, llegar al arco opuesto. La administración de operaciones es el mediocampista, ¿no? El que organiza el juego, conecta, obviamente, al defensa con, con el jugador que está, pues, al frente del arco opuesto, ¿no? El ataque, ¿no? Y que decide avanzar con eficiencia. Y esto nos lleva a entender que sin administración de operaciones, el equipo pierde posición y no llega al arco. Y el arco vendría a ser el cliente. Por eso es importante darle el rol que le corresponde a la administración de operaciones, que muchas veces lo dejamos de menos, ¿no? Entonces dice la administración de operaciones es hoy el orquestador inteligente de la cadena de suministros. Usa tecnología para ser más rápido, es decir, nos va a permitir a nosotros poder tener el producto en las condiciones que nosotros hemos pedido, en el tiempo que nosotros necesitamos y que está preparado para cualquier condición de mercado, ¿no? Esto, antes, productos funcionaban en un mercado y en otros no. Ahora ya se ha estandarizado y todos funcionan en todos, ¿no? Gracias a que se ha ido perfeccionando estos procesos aquí en el área de operaciones, ¿no? Y si hablamos de un rol estratégico de la logística en el Perú, ¿qué podemos decir para el 2026? Miren lo que se está hablando ya para el 2026. Infraestructura logística moderna y descentralizada. Y ya lo hemos visto a razón de, ya desde el año pasado inclusive, ¿no? El desarrollo de puertos, ¿no? Dice que para el 2026, ¿no? Se prevé culminar la modernización del terminal norte multipropósito del Callao, ¿no? Para el primer trimestre del 2026. En paralelo se están impulsando ampliaciones claves en Matarán, en la ciudad de Arequipa, y el antepuerto de Paita, ¿no? Con importantes inversiones y reformas normativas. No está de más recalcar que Arequipa también está armando su proyecto para lanzar Corío, ¿no? Un megapuerto que va a tener la posibilidad de traer naves mucho más grandes que las que Chancay está atrayendo, ¿no? Y obviamente con la intención de dinamizar aún más el comercio internacional, ¿no? Entonces, todo lo que se nos viene, ¿no? Para lo cual tenemos que ir preparándonos. Y por supuesto, ¿no? Ni qué mejor, ¿no? Preparándonos en instituciones como GCAP, ¿no? Por lo tanto, dice, aprovechen la oportunidad para obtener su certificación GCAP, ¿no? De esta manera podremos fortalecer nuestro currículum para un trabajo, obviamente, demostrando que estamos calificados y que estamos, pues, en mejor condición que muchos de los postulantes, ¿no? Y, por supuesto, esto avalado por nuestra institución y que nos permite obtener también un reconocimiento que hemos obtenido por la International Google Workspace, ¿no? For Education. Entonces dice, separa ya tu certificado desde 50 soles o 14 dólares, ¿no? Estadounidenses. Promoción válida hasta el 15 de septiembre. Aprovecha ya. Y sé un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Y recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, escribe
a los administradores del grupo de WhatsApp. Y usted dará mayor información, inclusive una vez culminada nuestra sesión, pueden ustedes solicitar mayor data del caso y podrán tener ustedes su certificado. De esa forma poder dosificar aún más su currículum, ¿no? Que pide ahora certificaciones actuales y de instituciones de garantía, ¿no? Como en este caso nuestra institución, ¿no? El Instituto OGK. Carreteras y conectividad. Desde julio del 2026 se habilitarán 6 nuevas carreteras nacionales, por ejemplo, rutas hacia Machu Picchu, además de 74 puentes modulares en 13 regiones. Iniciará la construcción de una nueva carretera central y el corredor ProRegión 2 con 12 regiones, con apoyo de la CAF, ¿no? El Banco de la CAF. Aeropuertos regionales. Ahí hablamos de aeropuertos del Perú, ¿no? Duplicará la capacidad operativa de Trujillo y Tarapoto. Y en 2026 se llevarán a cabo grandes inversiones para modernizar Pucallpa, Iquitos y mejorar la infraestructura eléctrica y terminales en varias regiones. Lluvia de proyectos, ¿no? Lluvia de proyectos, dice, ventaja competitiva para la agroexportación y comercio electrónico. El robusto crecimiento del transporte terrestre, con un aumento del 19.2% en comercio exterior durante 2025, atraído pues por el desarrollo de los megaproyectos, ¿no? Mostrará la efectividad de una logística terrestre bien gestionada. La pandemia sin querer nos ha ayudado en ese sentido, ¿no? Porque nos ha dinamizado más y ha digitalizado mucho de sus procesos, ¿no? Dice, empresas como DP World Logistics han sido un actor estratégico clave en el norte peruano, impulsando campañas de exportación con soluciones refrigeradas, ordenación multimodal y servicios ininterrumpidos, ¿no? Fortaleciendo el sector agroexportador. Ustedes saben que el Perú en ese sentido ha ido creciendo enormemente y en el norte, ni qué decir, ¿no? Está mucho más tecnificados que en el sur, ¿no? Y que la calidad de sus productos también son muy buenos, ¿no? Vale la pena desarrollo de varios productos, ¿no? Por ejemplo, los arándanos, ¿no? Que tanto hablan, ¿no? Las paltas, que son muy buenas también, ¿no? Entre otros productos más. Otro eje de sostenibilidad, innovación y digitalización, ¿no? Estamos hablando de la logística verde y la gestión de riesgos, ¿no? A la fecha, más del 8% de las entidades que han medido su huella de carbono en Perú pertenecen al sector logístico. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque también las, las empresas, las grandes empresas, por ejemplo, las empresas mineras, exigen la homologación a sus proveedores, ¿no? Y muchos de esos proveedores son parte, pues, de la cadena logística. Por lo tanto, esa experiencia la llevan a otros sectores, ¿no? Porque van creciendo en otros rubros también, o van desarrollando sus actividades en otros rubros. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Que se está teniendo, ¿no? Y eso está poniendo al día a todo el comercio, ¿no? Y ahí va a llegar un momento donde todos van a estar certificados, ¿no? Y eso es muy positivo, ¿no? La adopción de inteligencia artificial, ¿no? Está optimizando rutas, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Que, por ejemplo, los grandes, o si nosotros tomamos un taxi, si lo pedimos por aplicación, vemos que ellos ya tienen un sistema de ruteo, ¿no? Para poder optimizar también su tránsito, ¿no? Y reducir su nivel de gasto en combustible, ¿no? Y de tiempo, sobre todo, ¿no? Hablamos en la gestión de inventarios, estamos viendo, ¿no? Hace un instante comentábamos del uso de drones para, para el control de inventarios, ¿no? Y la reducción de costos, ¿no? Por ende, ¿no? Al caso. Bueno, vamos a invertir al principio en tecnología, que tiene posiblemente un costo relativamente alto, pero esta tecnología se puede pagar poco a poco, ¿no? Y de esa manera prorrateamos ese desembolso, pero nos permite trabajarla durante mucho tiempo y ser más productivos en caso, ¿no? Competitividad global y expansión exportadora, ¿no?
impulsados por eventos como el Fruity Logística del 2025, ahora Perú logró proyectar negocios por más de 600 millones de dólares, ¿no? Consolidando su oferta exportadora en frutas y hortalizas, ¿no? Fortaleciendo la cooperación público-privada, ¿no? Miren, ¿cómo no dedicarnos a la logística viendo todo este panorama, el caso, ¿no? Y por supuesto, si queremos unirnos a ellos, tenemos que prepararnos, tenemos que calificarnos, no queda de otra, ¿no? La agenda logística sigue siendo clave para alcanzar metas ambiciosas como exportaciones por más de 100.000 millones, ¿no? De dólares, ¿no? Mejorar la competitividad y reducir las brechas de pobreza, ¿no? Porque no solamente el turismo es un sector que da fuentes de trabajo a otros sectores. Logística también hace lo mismo, ¿no? Da trabajo a otras actividades más, y eso es muy positivo, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? ¿Qué hace estratégica a la logística en el 2026, ¿no? Elementos claves, por ejemplo, la infraestructura modernizada. En el 2026 el impacto estratégico sería, ¿no? O como resultado sería, ¿no? La mejor conectividad nacional, ¿no? Y esto nos va a permitir inclusive reducir costos en logística. Rápidamente nos conectamos, obviamente el hecho de vías, el hecho de tener internet en lugares donde no había, va a permitir ser mucho más, estar más conectados y por ende la posibilidad de trasladarnos, ¿no? Y llevar lo que se necesite. La desconcentración de los hubs logísticos, por ejemplo, ¿no? Todo estaba condensado en Lima y ahora estamos viendo que el norte también está haciendo lo suyo. Antes solamente el gran movimiento, en este caso vía marítima, lo teníamos por el Callao, ahora lo tenemos por Chancay. Ha sido un cambio muy, muy fuerte por este tema de la centralización, pero ahora estamos viendo la descentralización, ¿no? Eso es positivo, ¿no? Hay otros, en el norte también están evaluando, ¿no? La posibilidad de otro megaproyecto, ¿no? Esta naturaleza. Bueno, todo está en papeles, todavía falta mucho, van por el más avanzado está Corillo en todo caso. La sostenibilidad y la trazabilidad, ¿no? Que es importante para una organización, ¿no? El desarrollo del proceso de trazabilidad. Lograr identificar, ¿no? Cuáles son los procesos anteriores por los cuales ha pasado su materia prima, por ejemplo, ¿no? Para poder cumplir con las necesidades del caso. La transformación digital e inteligencia artificial ha ayudado bastante en nuestro entorno. Y las exportaciones competitivas, ¿no? Y los dejo con ello, ¿no? Logística en el Perú, conectando sueños, moviendo el futuro. Así que ahí quedamos. Muchas gracias por su atención. Espero haberlos embellecido con este tema de la logística. Les he hablado de historia, del presente y del futuro, que eso es lo más importante. Ok, entonces, chicos, yo los dejo. Ya se quedan acá, ya nuestros amigos ya de informes. Muy buenas noches, gracias. No se preocupen, el documento lo van a tener, ¿no? Ahorita lo paso a PDF y de ahí se los mando, ¿no? Sí, no hay problema.